¿Sabes qué ocurre cuando tu ausencia empieza a decir más que 1000 palabras? ¿Y si te dijera que el silencio no es un final, sino una estrategia que transforma, porque a veces no desaparecer es lo que te desgasta, sino seguir explicándote donde ya no te escuchan? Vivimos en una época donde el ruido manda, donde responder rápido, demostrar constantemente y exponerse sin filtros parece ser la norma. Pero hay un tipo de poder silencioso, chassis invisible, que no necesita anunciarse. Un tipo de fuerza que no exige ser validada. Es el poder de quien ya no reacciona, de quien ya no busca convencer, de quien ha entendido que su valor no depende del eco que hace en los demás, sino de la paz que habita en su interior. Este no es un video más sobre cómo ser fuerte o cómo aparentar indiferencia. Esto es mucho más profundo. Aquí hablamos del proceso de reconstruirte en silencio, de dejar de suplicar atención y comenzar a generar respeto, de permitirte sanar sin ruido, sin explicaciones, sin testigos, porque hay algo que no te han dicho lo suficiente. Tu silencio bien usado es una declaración, y quien lo comprende rara vez vuelve a necesitar gritar para ser escuchado. En los próximos minutos vas a sumergirte en un recorrido emocional y filosófico, un viaje que no solo te dará claridad, sino también dirección. No vamos a prometer fórmulas mágicas ni frases vacías. Vamos a devolverte lo que el ruido te quitó, el poder de estar contigo mismo y sentirte completo. Cada parte de este guión ha sido diseñada para hablarle a ese lado tuyo, que ya está cansado de fingir fortaleza, cuando por dentro pide calma. A ese lado que está listo para dejar de pedir amor donde solo hay vacío y comenzar a construirse desde adentro hacia afuera. Si alguna vez te sentiste invisible, rechazado o reemplazable, quédate, porque este video no solo va a cambiar tu perspectiva, puede cambiar tu historia. Silencio no es ausencia, es estrategia, y hoy vas a entender por qué. Te fuiste sin explicar, y eso fue lo más fuerte. Te fuiste sin explicar, no cerraste la puerta, no diste discursos, no hiciste escenas. Simplemente te fuiste. Y aunque para muchos eso pueda parecer indiferencia, tú sabes que fue lo más fuerte que pudiste hacer. Porque irse sin palabras, sin gritos, sin una justificación que calme la conciencia ajena, es más poderoso que cualquier confrontación. Cuando uno se va sin explicaciones, no deja una respuesta, deja un vacío. Y ese vacío habla más de lo que hubieras podido decir con 1000 argumentos, porque las razones que se dicen suelen olvidarse, pero las que nunca se dicen se quedan rondando en la mente del otro como un eco inacabado. Quien se va en silencio no permite que el otro cierre la historia a su manera. No le das permiso de reinterpretarte, ni de convertir tu dolor en una exageración. Simplemente le dejas enfrentando su propia versión de los hechos, sin el consuelo de tus palabras. Ese tipo de silencio no es fácil de sostener, no es pasividad, no es frialdad, no es orgullo. Es la elección de proteger tu paz cuando sabes que cualquier explicación sería inútil, manipulada, malinterpretada o utilizada en tu contra. Te vas sin explicar cuando por fin entiendes que no se trata de que el otro entienda, se trata de que tú sanes. Y lo cierto es que, cuando no das razones, quien las necesita queda atrapado en un laberinto de preguntas. ¿Por qué se fue así? ¿Qué hice? ¿Cuándo cambió todo? ¿Qué significó lo que cayó? Es ahí donde comienza el verdadero efecto de tu partida. Porque mientras tú avanzas, ellos se quedan girando en círculos, buscando una respuesta que no diste y que ya no darás. El silencio se convierte en espejo, pero no cualquier espejo. Uno honesto, cruel, inevitable. Porque al callar, obligas al otro a mirarse sin excusas, sin adornos, sin justificaciones. Y lo que se ve en ese reflejo no siempre gusta. Por eso el silencio incomoda tanto, porque no se puede controlar,
ni discutir, ni borrar. A veces, la única forma de mostrar que algo fue serio, que algo dolió de verdad, es retirarse sin ruido, porque el ruido se olvida, pero el silencio queda, y tú no necesitabas ser escuchado para tener razón, solo necesitabas paz. Esa paz que llega cuando ya no intentas convencer a nadie de lo que viviste, y en ese gesto silencioso, en ese acto de irte sin defenderte, sin acusar, sin dramatizar, dejaste claro que tu valor no está en lo que los demás entienden, sino en lo que tú ya no estás dispuesto a soportar. No necesitabas que comprendieran tu herida, solo necesitabas salir del lugar que la provocaba. Y eso, sin decir nada, lo dijo todo. La reacción que revela lo que no dijeron, después de tu silencio, llegó lo inevitable, la reacción, no de inmediato. Claro, primero hubo una aparente indiferencia. Ese gesto ensayado de quien quiere mostrar que no le afecta tu partida, pero con el paso de los días, cuando no volviste, cuando no llamaste, cuando no hubo mensajes ni señales, algo comenzó a moverse dentro de ellos. Y lo que se mueve en silencio suele ser lo más revelador. Cuando tú callas, no se quedan en silencio. Hablan, pero no contigo, sino con su culpa. Conversan en su mente con todo aquello que no dijeron, con lo que minimizaron, con lo que evitaron sentir. Empiezan a recordar detalles que en su momento despreciaron, a escuchar frases que no valoraron, a reinterpretar escenas que pensaron que dominaban. Tu silencio, más que ausencia, se convierte en un espejo interno que los confronta, sin que tú tengas que hacerlo. Y ahí comienza el verdadero impacto. No es lo que tú dijiste, sino lo que ahora ellos se ven obligados a sentir, porque el silencio tiene una forma extraña de activar la memoria. Lo que antes parecía insignificante, ahora se vuelve valioso. Lo que antes ignoraron, ahora duele. Tus gestos, tus tiempos, tu paciencia, tu presencia, todo lo que fue dado sin condiciones, ahora grita desde la ausencia. No porque lo hayas retirado con rencor, sino porque ya no está. Y la mente humana, cuando pierde lo que daba por hecho, empieza a cuestionarse con brutal sinceridad. Entonces aparece la incomodidad, no por lo que hiciste, sino por lo que no hiciste. No rogaste, no reclamaste, no suplicaste una explicación. Y eso, que para ti fue un acto de dignidad, para ellos se vuelve una carga, porque quien esperaba verte débil, herido, desesperado, termina enfrentando su propia fragilidad al ver que tú te sostienes en paz. Y ahí, en ese contraste, se revela lo que nunca dijeron. Tal vez nunca te pidieron perdón, ni reconocieron el daño. Tal vez fingieron que todo estaba bien mientras te perdían. Pero ahora, sin tu voz, se escuchan a sí mismos. Y no siempre les gusta lo que oyen, porque ya no estás para justificar, para suavizar, para equilibrar el peso de sus decisiones. Y es ahí cuando aparece la verdad, no en lo que tú expresaste, sino en lo que ahora ellos sienten sin ti. El verdadero golpe no viene de tus palabras, sino del eco que deja tu silencio. Ese eco que resuena cada vez que intentan recordar cómo se sentían contigo y descubren que ahora no pueden replicarlo con nadie más. Porque tú no te fuiste para castigar, te fuiste para salvarte. Pero en ese acto, sin querer, les mostraste todo lo que nunca supieron valorar. Y ahora, en tu ausencia, lo sienten con más fuerza de la que jamás hubieras podido transmitir con palabras. Esa es la reacción que más revela, la que nace cuando ya no estás ahí para presenciarla. La ausencia incómoda que no pueden nombrar. Hay un tipo de ausencia que pesa más que una presencia constante. No es el silencio común ni la distancia física lo que inquieta, sino esa especie de vacío que no se puede nombrar sin sentir una incomodidad profunda. Y tú, al irte sin explicaciones, sin dramas ni escenas,
Dejaste exactamente ese tipo de vacío, uno que no se puede llenar con distracciones ni con justificaciones rápidas. No es que no les importes, es que no saben cómo lidiar con lo que despertaste en ellos, porque tu presencia, aunque serena y silenciosa, había organizado algo en su mundo interno. Les dabas equilibrio sin que se dieran cuenta. Les ofrecías una calma que confundieron con rutina. Les mostrabas una lealtad que no supieron cuidar. Y ahora que no estás, el contraste se vuelve insoportable, porque nadie más lo hace igual. Nadie más encaja en ese espacio emocional que tú habitabas con tanta naturalidad. Tu ausencia incomoda, pero no por ser castigo, sino por ser espejo, porque en tu ausencia ya no pueden ocultar lo que realmente sienten. Descubren que no era dependencia lo que tú tenías, sino respeto propio, que no era frialdad tu silencio, sino madurez. Y esa forma tuya de desaparecer sin gritar, ahora duele más que cualquier confrontación, porque no les diste nada contra lo cual defenderse. Solo les dejaste su propia conciencia. Y ahí están, dando vueltas, revisando conversaciones pasadas, leyendo entre líneas, recordando gestos que en su momento despreciaron o ignoraron, porque tu ausencia, lejos de ser olvido, se convirtió en una presencia constante en su pensamiento, y eso, aunque no lo digan, los altera. Les cuesta confesarlo incluso a sí mismos, porque reconocerlo sería admitir que perdieron algo auténtico, algo que no se recupera con una disculpa tardía. El verdadero valor de lo que fuiste para ellos no se revela en tu presencia, sino en tu partida. Es ahora, cuando no estás, cuando se dan cuenta de que ya no hay reemplazo posible, que tu forma de mirar, de escuchar sin juzgar, de estar sin exigir, no era común, que tu silencio no era distancia, sino protección, y que tu marcha no fue venganza, sino acto final de amor propio. No saben cómo lidiar con eso. No tienen herramientas para gestionar un vacío que no se llena con palabras, ni con nuevas caras, ni con justificaciones que ya no convencen. Por eso tu ausencia se vuelve incómoda, porque los enfrenta a lo que no supieron cuidar, a lo que creyeron tener asegurado, y aunque lo intenten negar, aunque se aferren a su orgullo, tú sigues presente en cada duda, en cada noche de insomnio, en cada recuerdo que no saben cómo borrar. Esa es la paradoja, que mientras tú te haces invisible, tu esencia se vuelve imborrable. No estás, pero eres. No hablas, pero se sienten tus silencios. Y eso, aunque no puedan nombrarlo, los marca más de lo que jamás imaginaron. Tu distancia crea orden en tu mundo. A veces, la única manera de recuperar la claridad es tomar distancia, no como castigo, no como huida, sino como necesidad vital. Porque hay presencias que confunden, que nublan la percepción, que te empujan a perderte en los vaivenes emocionales del otro hasta que dejas de reconocerte, y entonces, dar un paso atrás no se convierte en una señal de frialdad, sino en un acto profundo de reconstrucción. Tu distancia no es egoísmo, aunque muchos quieran etiquetarla así. Es respeto hacia ti mismo. Es el momento en que, por fin, Chili sin pitia, permiso. Y en ese espacio que generas al alejarte, comienza a surgir un nuevo orden, uno donde ya no estás sometido al juicio ajeno, donde ya no caminas sobre cristales, ni apagas tu voz para mantener una falsa paz. Al contrario, es ahí, en ese silencio elegido, donde tu mundo empieza a tener un sentido más sereno, más auténtico. Porque cuando no estás rodeado del ruido emocional de quien no sabe escucharte, por fin puedes oírte a ti. No tienes que explicarte ni justificar cada emoción, puedes observarte con honestidad, sin la presión de complacer, sin la constante necesidad de ser entendido por quien nunca quiso comprender. Lento, por pequeño que parezca.
Lo cambia todo. Porque al recuperar tu propio reflejo, también recuperas tu poder. Tu distancia reorganiza no solo tus prioridades, sino también tu energía. Ya no la desperdicias intentando rescatar a quien no quiere ser salvado, ni desgastándote en discusiones circulares que no llevan a nada. Descubres que el amor propio no grita, no exige, no mendiga. El amor propio se manifiesta en decisiones firmes, en silencios que protegen, en límites que no necesitan explicación. Y eso, aunque moleste a quienes estaban acostumbrados a tu entrega incondicional, es el inicio de tu libertad. En esa reconstrucción silenciosa, también comprendes que no necesitas llenar cada espacio ni responder cada llamado. Empiezas a valorar el arte de retirarte a tiempo, de quedarte solo si es necesario, de dejar de buscar validación externa, y con cada día que pasa lejos del caos, algo dentro de ti se alinea. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la claridad. Ya no das desde la escasez, sino desde la plenitud. Ya no te esfuerzas por encajar donde no eres respetado. Tu distancia sana. Tu silencio organiza. Tu presencia contigo mismo, sin interferencias, te devuelve algo que habías perdido sin notarlo. Paz. Y esa paz, una vez que la encuentras, ya no aceptas cambiarla por migajas de atención ni por amores a medias, porque entendiste que alejarte no es desaparecer, es volver a ti. Y al volver a ti, el mundo que antes parecía en ruinas comienza a cobrar sentido de nuevo, sin ruido, sin máscaras, sin cadenas. Solo tú y la verdad que emerge cuando te das el permiso de escucharte en silencio. El que se quedó sin tu energía empieza a sentir frío. Hay vacíos que no se notan de inmediato. Al principio, parecen solo una pausa, un momento de calma, incluso un alivio para quien nunca supo lo que tenía entre manos, pero con el tiempo, ese vacío se vuelve presencia. Y es ahí, en ese silencio que ya no es circunstancial sino definitivo, donde todo empieza a sentirse distinto, más frío, más solo, más real. Tú eras calor, no el tipo de calor que abruma, sino el que abriga en los días difíciles, el que escucha sin interrumpir, el que sostiene sin pedir nada a cambio. Eras compañía sin condiciones, presencia sincera, refugio emocional. Pero ahora, ese calor ya no está. Se ha retirado sin escándalo, sin explicaciones. Simplemente ya no eres ahí. Y esa ausencia, que muchos creyeron pasajera, comienza a doler con una intensidad que no se puede disimular. No hay sustituto para tu energía, porque lo tuyo no era solo tiempo compartido. Era conexión. Una conexión que no se improvisa ni se encuentra a la vuelta de la esquina. Tú dabas sin medida, pero no desde la carencia, sino desde una abundancia emocional que pocos saben valorar hasta que ya no la tienen. Y ahora, quien se quedó sin esa energía, empieza a enfrentarse con el frío que antes tú mitigabas sin saberlo. El silencio que dejas no es indiferencia, es testimonio. Habla por sí solo, dice sin decir, revela lo que no se supo agradecer. Porque no hay argumento que pueda cubrir la ausencia de alguien que estuvo de verdad. No hay autoengaño que abrace de noche, ni distracción que sustituya la paz que ofrecías con solo estar. Tu silencio ahora es como un espejo que no se puede esquivar. Muestra la negligencia, la comodidad mal entendida, la falta de reciprocidad. Quien antes ignoró tus detalles, ahora los recuerda con nostalgia. Quien se permitió tratarte como si fueras reemplazable, hoy entiende que no todas las presencias son iguales. Y es entonces cuando empiezan a buscar lo que ya no está. Repasan mensajes viejos, escenas compartidas, palabras que no supieron escuchar mientras aún eran posibles. Pero ya es tarde, porque lo que no se valora a tiempo se convierte en pérdida, no por castigo, sino por lógica. Y tú,
desde tu distancia. Ya no esperas. Ya no observas y notan tu falta. Porque tu energía, la que antes regalabas sin reservas, ahora la inviertes en ti, en cuidarte, en reconstruirte, en volver a confiar, pero esta vez en quien realmente vea tu valor sin que tengas que demostrarlo. Así es como el silencio se transforma en evidencia. No hay que decir, me fui porque me lastimaste, ni te quise más de lo que supiste ver. No hace falta. El frío que ahora sienten, ese que antes tú disipabas con tu ternura, lo explica todo. Porque a veces, lo que más revela el amor es el momento exacto en que deja de estar. Tu poder no estaba en insistir, sino en irte sin drama. Tu poder nunca estuvo en cuántas veces insististe, ni en cuánto esperaste, ni en los mensajes largos llenos de sentimientos que se perdieron en silencios ajenos. Tu poder real, el que pocos ven y menos aún comprenden, comenzó cuando dejaste de explicar y empezaste a irte, sin gritos, sin reclamos, sin dramatismos, solo con la firmeza silenciosa de quien ya no necesita que lo entiendan para elegir la paz. Porque cuando ya no suplicas por ser visto, ni te desgastas para ser comprendido, empieza a emerger una fuerza distinta, una fuerza serena, profunda, que no se impone, pero tampoco se doblega. Es la fuerza de la dignidad, la misma que el estoicismo honra en silencio, sin necesidad de aplausos, sin testigos. Esa que no busca castigar al otro, sino protegerte a ti. Te fuiste sin hacer ruido. Y aunque muchos interpretan esa calma como frialdad o indiferencia, tú sabes bien que no fue así. Fue la única forma madura de cerrar una historia que ya no respetaba tu entrega. Irte sin drama no fue debilidad. Fue una declaración de amor propio, de comprensión interna, de aceptación profunda. Ya no soy necesario aquí, y está bien. No luchar por quién, no lucha por ti, no es orgullo herido. Es lucidez. Es aprender que el amor, para ser verdadero, no debe doler todo el tiempo. Que no puedes sostener vínculos a costa de ti mismo, que seguir insistiendo. Cuando del otro lado ya no hay reciprocidad ni intención, es como hablarle al viento y esperar una respuesta, y tú ya no estás para seguir lanzando palabras al vacío. Aprendiste que quien no se esfuerza por quedarse, tampoco merece que tú te desmorones por evitar que se vaya. Que la paz no se encuentra en los ruegos, sino en la decisión serena de cerrar puertas sin rencor, no por frialdad, sino porque por fin entendiste que la lucha más valiente es la que haces por ti, no por quien nunca se detuvo a entenderte. La dignidad no necesita gritar, no exige atención, no dramatiza, se manifiesta en gestos simples, pero firmes, como un adiós sin necesidad de escenas, como ese último silencio que ya no espera una reacción, como esa elección de seguir tu camino con la cabeza en alto, aunque por dentro estés recogiendo los pedazos de lo que entregaste, y así, sin ruidos, sin explicaciones infinitas, sin pedir que te comprendan, renaciste, no desde el odio, ni desde la venganza, renaciste desde la claridad, desde esa certeza callada de que mereces ser amado sin condiciones, escuchado sin rogar, valorado sin tener que justificarte una y otra vez. Irse sin drama no es fácil. Requiere más fuerza que quedarse a luchar por lo que ya no tiene sentido. Pero es de paso. El que diste en silencio, con dignidad, con amor por ti, fue el que marcó la diferencia, porque el verdadero poder no está en convencer a alguien de que se quede, sino en tener el coraje de irte cuando ves que ya no hay nada más que dar. Ya no corres detrás, caminas hacia ti. Dejas de correr detrás el día que comprendes que lo que más necesitabas nunca estuvo en manos de otro, que no era su validación lo que te completaba, ni su atención lo que definía tu valor. El verdadero cambio
ese que no se anuncia pero se siente. Ocurre cuando ya no persigues explicaciones, mensajes o presencias inestables, sino que comienzas, por fin, a caminar hacia ti. Caminar hacia ti no es huida ni estrategia, es evolución. Es el acto más silencioso y más poderoso de quien ha entendido que el amor propio no se grita, se practica, que no necesitas desaparecer para que te busquen, sino para encontrarte tú. Y ese reencuentro no sucede de golpe ni en medio del ruido, sino en espacios de calma, en decisiones firmes, en silencios elegidos. Ahí es donde empiezas a recordar quién eras antes de tratar tanto de agradar, de sostener, de complacer. Dejas de correr cuando ya no quieres convencer a nadie de quedarse, cuando entiendes que quien realmente quiere estar no necesita que lo persigan, y quien necesita que te arrastres para quedarse, yo más te respetará. Esa verdad, que al principio duele, con el tiempo te libera, porque ya no pierdes energía persiguiendo lo externo, sino que la vuelves hacia adentro, hacia tu centro, hacia ese lugar que durante tanto tiempo descuidaste por priorizar las necesidades de los demás, tu silencio. Entonces, ya no es una forma de castigo, no es una pausa dramática para generar efecto, es una transición íntima, casi sagrada. Es el momento en que dejas de mendigar migajas de conexión y empiezas a construirte desde lo profundo, porque al fin entendiste que la única búsqueda válida es la que te conduce a ti, a tu verdad, a tu paz. Y mientras tú caminas hacia adentro, hacia tu propia voz, hacia esa claridad que antes se nublaba por la necesidad de ser aceptado, algo en tu entorno cambia, no de forma inmediata, pero sí inevitable. Quien se alejó creyendo que tú siempre estarías allí, empieza a notar el vacío, el mismo vacío que antes tú sentías cuando te ignoraban. La diferencia es que ahora tú ya no estás esperándolo, estás ocupado en ti, reconstruyéndote, floreciendo en silencio. Eso no significa que dejaste de sentir, ni que ya no duele recordar. Significa que por fin decidiste que tu bienestar no puede seguir dependiendo del vaivén emocional de otro, que tu dignidad no está en la reacción que provocas, sino en la decisión que tomas, elegirte sin ruidos, sin huidas forzadas, sin planes ocultos. Simplemente caminar hacia ti con la serenidad de quien sabe que, aunque el camino sea largo, es el correcto. Y ahí, en esa marcha interna, descubres que no se trata de que te extrañen, ni de que vuelvan. Se trata de que tú no te vuelvas a abandonar, porque ya no corres detrás, ahora caminas hacia ti. Y en cada paso te recuperas un poco más. El efecto de tu ausencia es más profundo que tu presencia reactiva. A veces creemos que solo somos visibles cuando hablamos, que solo contamos cuando insistimos, que solo tenemos impacto si reaccionamos. Pero hay una fuerza infinitamente más profunda, más lúcida y más serena, la que emana de tu ausencia cuando ya no necesitas justificarte, defenderte o explicar por qué te fuiste. Es ahí, en ese espacio donde ya no estás y tampoco suplicas estar, donde ocurre el verdadero reordenamiento. No solo en el otro, en ti, porque el alma comienza a curarse cuando dejas de intentar que te comprendan, cuando sueltas la urgencia de ser escuchado por quienes nunca aprendieron a escucharte con respeto. El acto de desaparecer, sin rencor, sin escándalo, sin venganza, no es una reacción. Es una transformación. Es la expresión silenciosa de una dignidad que ya no busca ser validada, sino que simplemente se afirma desde dentro. Y es esa calma, esa decisión sutil y firme, la que empieza a resonar con más fuerza que cualquier grito cargado de dolor. Tu presencia reactiva pudo haber gritado tu herida. Sí, pero tu ausencia, cuando nace del autoconocimiento y no del orgullo, dice algo aún más potente.
que elegiste tu paz, que comprendiste que no vale la pena quedarse donde constantemente necesitas probar que mereces respeto, atención o cuidado. Tu alma, en silencio, lo entendió antes que tu mente. Y por eso te retiraste sin destruir nada, sin cerrar puertas con violencia, sin dejar palabras amargas que luego te persigan. El poder de esa ausencia no está en hacer que el otro te eche de menos. Está en permitirte mirar hacia adentro sin interrupciones, sin la distorsión que genera el ruido emocional de lo que ya no vibra contigo. Cuando te retiras así, no es castigo ni manipulación. Es un acto de amor propio refinado, elegante, irreversible. Y no hay alma verdaderamente conectada con la vida que no se vea afectada por una desaparición así, porque esa ausencia, aunque parezca tranquila, deja una huella imborrable. No te fuiste para herir, te fuiste para no seguir hiriéndote tú. Y es en ese silencio tuyo, no ofensivo, sino auténtico, donde comienza el verdadero eco. No el eco de tus palabras, sino el de tus límites, de tus decisiones, de tu nueva escala de valores, porque ya no estás disponible para quien solo sabía reaccionar a tu presencia, pero no valorarla. Y eso duele. Sí, pero también limpia, también acomoda, también ordena lo que el caos emocional había distorsionado por tanto tiempo. Con el tiempo, quienes se acostumbraron a tenerte siempre ahí, comenzarán a sentir algo distinto. No tu falta como un vacío temporal, sino tu ausencia como una enseñanza duradera. Una que no diste con reproches ni discursos, sino con el ejemplo más contundente que existe, el de alguien que deja de insistir para empezar a vivir, porque el efecto de tu ausencia, cuando es elegida con madurez, siempre será más profundo y revelador que cualquier presencia marcada por la necesidad de ser aceptado. Hazte inaccesible emocionalmente. Hacerte inaccesible emocionalmente no es construir un muro, es aprender a proteger tu jardín interior. No es frialdad, es madurez. No es orgullo, es sabiduría emocional. Después de haber entregado tanto a quienes solo supieron tomar sin devolver profundidad, después de haber sido transparente frente a miradas que solo buscaban saciar curiosidad, llega un momento en el que algo en ti despierta, un punto de inflexión donde te das cuenta de que no todos merecen tu energía, ni tus palabras, ni mucho menos tu vulnerabilidad. Porque tu parte más sagrada no está hecha para exhibirse, está hecha para ser cuidada. Y eso comienza cuando decides conscientemente dónde ya no sangrar, dónde ya no desgastarte emocionalmente, tratando de explicar lo que debería sentirse sin necesidad de traducción. La transformación más profunda no es la que gritas al mundo, es la que solo tú conoces. Es silenciosa, íntima, serena. Ocurre en ese preciso instante en el que eliges dejar de poner el alma donde no hay tierra fértil. Te haces inaccesible no por miedo, sino por respeto. Porque aprendiste que tu sensibilidad es un regalo, no una deuda. Que tu escucha, tu apoyo, tu presencia, no pueden seguir siendo moneda de cambio para ganarte migajas de afecto. Comienzas a cerrar accesos no con rencor, sino con elegancia. Y eso descoloca, porque quien estaba acostumbrado a entrar en ti, sin llamar a la puerta, sin cuidar lo que tocaba, de pronto se encuentra frente a un umbral que ya no se abre con excusas. No se trata de vivir desconectado, sino de no permitir conexiones que te roben tu paz. El estoicismo no te enseña a endurecerte, sino a filtrar, a elegir dónde sí y dónde no, a quién sí y a quién jamás. Cuando te haces emocionalmente inaccesible, no te vuelves invisible, te vuelves valioso. Ya no estás al alcance de cualquier impulso ajeno. Ya no reaccionas al desorden externo. Ya no participas de conversaciones que te arrastran al ruido emocional que tanto tiempo te costó dejar atrás. El verdadero respeto por uno mismo se construye así, en la sobriedad de quien ya no necesita exponerse para sentirse amado,
en la firmeza de quien ha comprendido que no todos merecen conocer tus heridas, ni acompañarte en tus procesos, ni ser testigos de tu reconstrucción. Eso ya no se da por afecto espontáneo, sino por merecimiento silencioso, porque ahora sabes que tu alma no es un espectáculo abierto, sino un templo que solo se abre a quienes saben entrar con los pies descalzos. Hacerte inaccesible emocionalmente es una de las decisiones más potentes que puedes tomar, no para alejar al mundo, sino para acercarte más a ti, para habitarte con más dignidad, para vivir con menos ruido, menos desgaste, menos dependencia. Y desde ahí, cuando ya no estás disponible para lo superficial, comienzas a atraer lo que vibra con tu nueva frecuencia, relaciones con presencia, palabras con peso, o vínculos que no te piden exponerte, sino que te invitan a ser sin miedo. Ellos vuelven, pero ya no te encuentran igual. Vuelven. Sí. A veces con excusas, otras con nostalgias mal envueltas, en frases que suenan a reconocimiento tardío. Pero lo hacen, tarde o temprano. Regresan a ese espacio que alguna vez los sostuvo, a ese calor que los acogía sin condiciones, a esa atención que parecía inagotable. Lo que no saben es que ese tú ya no está, que lo que buscan dejó de existir en el momento exacto en el que decidiste elegirte en silencio, porque mientras ellos se distraían con su ruido, tú te reconstruías en el silencio más profundo. Mientras ellos se alejaban de ti sin despedidas claras, tú te acercabas a tu centro sin la necesidad de ser visto. Y cuando vuelven, no lo hacen porque han cambiado, sino porque perciben que tú lo hiciste, que ya no estás, que ya no los esperas, que algo esencial en ti se ordenó. Por eso regresan confundidos, creyendo que aún puedes darles lo mismo, sin notar que esa energía, ese afecto y esa disponibilidad emocional ahora están invertidos en otro lugar. En ti, tú ya no estás disponible para lo que te hacía pequeño, para lo que te drenaba sin construir, para lo que no supo reconocerte mientras estabas. Te vuelves irreconocible para ellos. No porque hayas dejado de ser tú, sino porque por fin te pareces más a quien siempre fuiste, pero sin necesidad de complacer. Y eso desconcierta, porque ya no encuentran en ti la misma mirada que perdonaba rápido, ni el mismo corazón que se explicaba de más. Ya no encuentran la urgencia que antes tenías por justificarte, ni la fragilidad de quien necesitaba ser entendido para sentir valor. Ahora, tu silencio habla distinto. Ahora, tu distancia no es castigo, es límite. Ellos vuelven por la versión tuya que les convenía, no por quien eres hoy. Y tú, con serenidad, los observas sin rencor, sin deseo de venganza, sin necesidad de demostrarles nada, porque aprendiste que la dignidad no necesita escenarios, ni testigos, ni explicaciones. Aprendiste que el verdadero cierre no siempre viene de una conversación, sino de un crecimiento que ya no admite retrocesos. Cuando tú cambias desde el alma, quien regresa ya no te encuentra. No porque te escondas, sino porque tu nueva altura emocional ya no se doblega, porque tu nueva paz no negocia, porque tu nueva claridad no se deja confundir. Y es entonces cuando descubres algo liberador, que no se trata de que vuelvan, sino de que tú ya no te pierdas más por nadie. Que no importa quién toque la puerta, si tú ya no vives ahí, esa es la victoria silenciosa. No que regresen, no que te extrañen, sino que tú ya no estés dispuesto a ceder el lugar que te costó tanto recuperar, el de tu amor propio, el de tu paz, el de tu nueva verdad. Porque cuando vuelven y ya no te encuentran igual, entienden lo que realmente perdieron. Y tú, por fin entiendes lo que realmente vales. Cuando no reaccionas, haces pensar. No reaccionar no es indiferencia. Es precisión emocional. Es el arte, cada vez más escaso,
de no prestarse a juegos que desgastan ni responder por reflejo a provocaciones disfrazadas de preocupación. Cuando eliges el silencio, no como ausencia pasiva, sino como una respuesta consciente, dejas de alimentar aquello que te desgastaba. Ya no das explicaciones que no te piden con honestidad. Ya no entras a diálogos donde tu verdad es pisoteada antes de ser escuchada. En cambio, eliges el poder sereno de callar, y en ese silencio, algo empieza a moverse en el otro. Porque el silencio verdadero no es vacío, es eco. Es una pausa que no suena, pero pesa. Que no grita, pero se siente. Es un espejo donde el otro, sin tus palabras como escudo, solo puede mirarse a sí mismo. Sin justificaciones que lo distraigan, sin tu reacción como vía de escape, sin tu emoción como combustible. Y es ahí donde ocurre algo inesperado. Empiezan a pensar, a escuchar lo que tú ya no dices, a recordar las veces que sí hablaste y no fuiste comprendido, a preguntarse por qué. Esta vez, ya no estás disponible ni emocionalmente reactivo. Cuando eliges no atacar, no es porque te falten argumentos, es porque te sobra claridad. La claridad de saber que no todo merece respuesta, que no todo requiere defensa, que no todo lo que duele necesita una réplica para sanar. Dejas de buscar tener razón y comienzas a conservar tu paz. Dejas de demostrar y comienzas a proteger lo que construiste en silencio. Tu equilibrio, tu madurez, tu capacidad de decidir desde la serenidad y no desde el impulso. Y esa calma, que algunos confunden con frialdad, no es debilidad, sino evolución. Has pasado por tanto ruido que ya no puedes evitar discusiones vacías. Has escuchado tantas palabras huecas, que ahora prefieres el peso de tu propio silencio antes que la ligereza de un diálogo que no transforma, porque sabes que el que más grita, a menudo, es el que menos se escucha, y tú ya no estás en ese nivel. Ya no necesitas tener la última palabra, porque ya elegiste tener la última paz. El silencio, cuando nace desde la sabiduría, pone límites sin levantar muros. Se convierte en un lenguaje que solo quienes han hecho el trabajo interno pueden entender, y cuando lo usas, no para castigar, sino para proteger tu centro. Tu mundo se ordena de una manera más digna. Te vuelves inaccesible para el drama, impermeable al conflicto innecesario, y profundamente atractivo en tu autocontrol. Así, sin alzar la voz, sin enviar mensajes, sin justificar tu postura, empiezas a comunicar lo que de verdad importa, que ya no estás disponible para perderte en lo que no te construye. Y mientras tú avanzas en silencio, el otro queda con una pregunta que lo sigue incluso cuando tú ya no estás. ¿Qué tan fuerte debe ser tu paz para que prefieras callar y seguir creciendo? La mente que aprendió a estar sola es indomable. La mente que ha aprendido a estar sola ya no teme el vacío. Lo honra, porque ha descubierto que el silencio no es ausencia, sino espacio fértil, que la compañía no siempre llena, y que muchas veces la mejor conversación ocurre cuando el alma por fin se escucha a sí misma, sin interrupciones, sin máscaras, sin necesidad de aprobación. En ese retiro voluntario del ruido, surge una claridad que no se negocia, la de saber quién eres sin depender del reflejo de los demás. No es una soledad que castiga, es una soledad que purifica, que te desnuda frente a tus decisiones, tus heridas, tus deseos verdaderos. Una soledad donde nadie más opina, y por eso, todo se siente con más profundidad. Allí, donde antes buscabas voces externas para validar tus pasos, ahora te sientas contigo, con paciencia, con intención, y desde esa calma nace algo poderoso, discernimiento. Y el discernimiento te transforma. Ya no vives reaccionando, vives eligiendo, porque una mente que ya no depende del qué dirán es libre.
Y la libertad mental no es escandalosa, es firme. Ya no pides permiso para sentir, para cambiar, para cerrar ciclos. Ya no necesitas que te entiendan para moverte, porque tú ya te entendiste lo suficiente como para saber lo que te hace bien. Y eso, aunque parezca simple, es lo que te vuelve indomable. No desde la rebeldía, sino desde la convicción. Las personas que viven rodeadas de ruido muchas veces temen el silencio porque en él se oyen pensamientos que no saben gestionar, pero tú aprendiste a no temerle, a quedarte cuando dolía, a quedarte cuando nadie estaba, a quedarte incluso cuando no sabías qué decirte. Y en esa constancia silenciosa fuiste construyendo una mente que ya no necesita distracciones, que no se desordena ante la ausencia de otros, que se ordena con su propio criterio. No te volviste duro, te volviste sereno. No perdiste sensibilidad, ganaste dirección. No es que ya no sientas, es que ya no te dejas arrastrar por lo que sientes. Y eso, para muchos, es incomprensible, incluso amenazante. Porque mientras otros aún reaccionan desde sus vacíos, tú eliges desde tu centro. Y tu centro no es negociable. Una mente que aprendió a estar sola no suplica atenciones, no se adormece esperando respuestas, no se quiebra cuando no la reconocen. Se mantiene, incluso en el caos, porque su paz no viene de fuera. Viene de una decisión interna que se ha fortalecido en cada noche silenciosa, en cada momento donde no hubo nadie más que tú y tu verdad. Y cuando llegas a ese punto, cuando sabes estar contigo mismo sin sentirte menos, dejas de mendigar presencia, dejas de ceder tu poder por compañía, y comienzas a vivir con una dignidad que no necesita gritar. Esa es la mente que ya no se doblega ante el mundo, porque ha encontrado dentro de sí un refugio más fuerte que cualquier aprobación externa. El vacío que dejas organiza el caos que causabas. Hay presencias que sin saberlo eran bálsamo, equilibrio, contención. Eras eso. Estabas ahí, sin exigir, sin imponer, sosteniendo con gestos pequeños lo que el otro no podía sostener por sí mismo. Sin darte cuenta, tu calma disimulaba sus tormentas, tu empatía suavizaba sus extremos, tu energía sostenía la estructura invisible de una dinámica que, aunque disfuncional, tú equilibrabas con paciencia. No lo hiciste por debilidad, lo hiciste por amor. Pero ese amor, cuando no es recíproco, cuando se da sin conciencia, se convierte en una entrega silenciosa que agota, y entonces decidiste marcharte, no con rencor, sino con dignidad. No por castigo, sino por salud. Y fue ahí, justo ahí, cuando el otro comenzó a sentir no lo que tú decías, sino lo que tú eras, porque la ausencia tiene una forma silenciosa y cruel de evidenciar lo que la presencia sostenía. De pronto, todo lo que antes se daba por hecho comenzó a doler en su carencia. El orden emocional que tu presencia ofrecía sin alarde, ahora se percibe como caos, porque cuando uno se acostumbra a ser calmado por otro, no sabe lidiar con su propio ruido cuando ese otro se va. Tu vacío no es castigo, es espejo. Refleja el desorden que estaba contenido por tu escucha, por tu presencia serena, por esa forma tuya de entender sin juzgar, de acompañar sin invadir. El caos no lo creaste tú. El caos ya existía. Tú lo apaciguabas, y ahora que no estás, simplemente se revela en su forma cruda y desnuda. Por eso duele. Porque no duele solo que ya no estés. Duele todo lo que tu ausencia les obliga a ver. La dependencia emocional, los silencios que ya nadie llena, los gestos que ya no llegan. No eras consciente del poder restaurador de tu compañía hasta que dejaste de estar, y es ahí cuando comprendes que tu rol no era pequeño, que tu valor no se medía por lo que hacías explícitamente, sino por lo que evitabas que se desmoronara.
partida es como ese silencio que, aunque incómodo, permite que se escuchen verdades que antes se evitaban. El otro ahora piensa, se cuestiona, quizá hasta se reprocha, porque cuando uno siente frío, empieza a recordar el calor que antes no supo cuidar. Tú no te fuiste para herir, te fuiste para sanar. Pero la paradoja es que sanar para ti implicó herir al otro con tu ausencia, no porque seas cruel, sino porque ya no estás ahí para anestesiar su desorden. Y en ese vacío que dejaste, algo se reorganiza, no de inmediato, no sin resistencia, pero se mueve, se desordena primero para encontrar un nuevo equilibrio, y aunque no lo vean ahora, tu distancia fue necesaria, porque tú eras calma, pero no naciste para calmar a quien no quiere paz. Ahora entiendes que tu presencia era medicina, pero no todos saben curarse con lo que das. A veces, es el vacío el que pone cada cosa en su lugar, incluso cuando duele. Desaparecer sin rencor, volver con fuerza, desaparecer sin rencor, no es una forma de venganza, es un acto de profunda sanación. Es negarse a cargar con la energía densa del reproche, con el veneno del resentimiento o con la necesidad de demostrar algo a quien no supo ver. Es aprender a irse sin cerrar la puerta con portazos emocionales, simplemente alejándose con la elegancia de quien ya no necesita ser validado, porque hay salidas que no se anuncian, que no se discuten, que no se dramatizan. Solo ocurren. Y en ese silencio, el alma comienza a recuperar su tono, su centro, su claridad. A veces uno desaparece no porque deje de importar, sino porque decide importar más para sí mismo. Porque seguir presente significaría seguir siendo cómplice de un juego desigual, de una dinámica que agota, de un vínculo que ya no sostiene. Pero desaparecer no es esconderse. Es reconstruirse. Es retirarse para entender, para procesar, para respirar. Why? Sobre todo, para dejar de invertir la vida en personas que nunca se detuvieron a preguntarse si tú también te estabas cansando. Cuando lo haces sin rencor, algo distinto nace dentro de ti, una fortaleza nueva, silenciosa, serena. Y entonces, en algún momento, vuelves, pero no para continuar lo de antes, no para dar explicaciones, no para retomar lo que un día te rompió. Vuelves con otra energía, con otra mirada, con un nuevo nivel de exigencia silenciosa que no se expresa con palabras, sino con presencia. Ya no haces ruido, ya no buscas, ya no imploras, te presentas, y eso basta. Porque quien ha trabajado su interior ya no necesita gritar que cambió. El cambio se nota en la forma en que camina, en la calma que transmite, en lo que ya no tolera. Cuando regresas en paz, la incomodidad no es tuya, es del otro. Porque mientras tú estabas en silencio, creciendo, el otro quizás seguía en lo mismo, esperando que el tiempo resolviera lo que nunca quiso enfrentar. Pero el tiempo no cura lo que no se asume. Y cuando te ve volver sin rabia, sin reclamos, sin necesidad, ahí ocurre el verdadero impacto. Porque la paz con la que vuelves evidencia la guerra interna que ellos aún no resuelven, y les deja claro que ya no eres accesible, que ya no estás emocionalmente disponible para repetir la historia. No todos merecen verte regresar. Es cierto. Pero tú mereces regresar distinto, no para demostrar que ganaste, sino para honrar todo lo que aprendiste, porque no se trata de volver por revancha, sino por transformación. El que se va sin rencor y vuelve con fuerza no busca destruir al otro, sino reconstruirse a sí mismo, y en ese proceso es inevitable que el otro, tarde o temprano, entienda lo que perdió, no por castigo, sino por contraste. Porque tu nueva versión ya no se entrega como antes, se elige, se cuida, se respeta.
Aunque eso implique no quedarse, aunque eso duela, aunque ya sea tarde, ya no necesitas ser entendido, solo vivir en paz. Hay un momento en la vida en el que dejas de buscar que te entiendan, no porque ya no te importe, sino porque descubres algo más valioso, la paz interior. Esa paz no depende de que el otro te apruebe, te comprenda o te justifique. Depende, más bien, de que tú ya no necesites explicar quién eres. ¿Por qué te fuiste o qué sentiste? Porque el alma que ha aprendido a escucharse ya no necesita ser interpretada, solo necesita espacio. Y silencio. El tipo de silencio que no es vacío, sino contención. El tipo de silencio que cuida, que sana, que resguarda. Llega un punto en el camino en que te das cuenta de que muchas de tus heridas no venían del rechazo del otro, sino de tu propia necesidad de ser aceptado a cualquier costo, de querer ser visto por ojos que no sabían mirar, por de querer ser validado en escenarios donde tu valor nunca estuvo en duda, sino en peligro. Y entonces, la mente se aquieta, el alma deja de gritar, porque ya no le interesa convencer a nadie de su pureza, o de su profundidad, de su historia. Comprende que su energía es sagrada y que no todo el mundo merece conocerla a fondo. En ese instante, ya no te mueve la necesidad de hablar, sino el deseo de estar bien. No de tener la última palabra, sino la última herida. Y al sanar, el escala, porque descubres que muchas veces el entendimiento no se logra por insistencia, sino por distancia. Que hay verdades que solo se revelan cuando uno se aparta, cuando dejas de defenderte, de aclararte, de suplicar que comprendan tu intención. Ya no vives para convencer, vives para vivir. Y eso, en sí mismo, es una revolución silenciosa. No eres el que se fue. Eres el que, por fin, se eligió. El que entendió que quedarse donde no hay reciprocidad es una forma de perderse, que continuar dando donde ya no hay eco es una manera de traicionarse, y que no hay mayor acto de amor propio que retirarse en paz, sin rencores, sin explicaciones eternas, sin dramatismos innecesarios. Solo irse, porque el alma que ya se ha elegido sabe muy bien que la claridad no siempre llega por respuestas, sino por renuncias, y que a veces no es necesario cerrar una historia, basta con cerrarse a repetirla. Es así como alcanzas un nuevo nivel de calma, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás roto. Ya no buscas que te entiendan. No necesitas aplausos ni disculpas tardías. Solo vives en paz. Y esa paz, que no se grita ni se presume, es el lenguaje más alto que puedes hablar. Porque quien ha aprendido a proteger su silencio ha dejado atrás la necesidad de explicarse y ha comenzado a caminar con la serenidad de quien, por fin, sabe quién es y no necesita que nadie más lo sepa para poder respirar. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarle tu tiempo a estas palabras. Gracias por permitirte sentir lo que quizá habías estado posponiendo. Hoy no solo recorrimos ideas, recorremos un proceso que, aunque silencioso, es profundamente transformador. No se trata solo de entender con la mente, sino de permitir que el corazón respire con más libertad, porque cuando uno decide abrazar el silencio, no como castigo ni como huida, sino como refugio y renacimiento, algo dentro se reorganiza, algo dentro finalmente descansa. Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, no fue casualidad, porque el silencio también tiene esa magia. Llega justo cuando más lo necesitas, pero solo lo escuchas cuando estás listo. Y si estás aquí, es porque estás listo. Listo para dejar de correr detrás. Listo para dejar de reaccionar por miedo o por ansiedad. Listo para proteger tu energía como algo sagrado. Listo para no volver a pedir permiso para existir. Este no es el final de una historia.
Es el inicio de una forma distinta de vivir, una forma más tuya, más sobria, más pausada, donde ya no se trata de convencer a los demás, sino de conectarte contigo, donde ya no se trata de hacer ruido, sino de sentirte en paz con tu silencio. Porque cuando entiendes que no necesitas ser entendido para ser valioso, empiezas a sanar de verdad. Y sanar no siempre es un proceso visible. A veces se parece más a una retirada tranquila que a una victoria anunciada, pero es ahí donde ocurre lo profundo. Quiero agradecerte sinceramente por haber escuchado, por haber sentido, por haber estado presente, porque este contenido no tiene sentido si no se transforma en semilla. Y tú, al llegar hasta aquí, has permitido que algo germine dentro de ti, tal vez algo pequeño, tal vez algo que aún no puedes nombrar, pero créeme, el cambio ya comenzó. El hecho de que hayas elegido estar en este espacio, en este momento, ya dice mucho de tu proceso. No estás huyendo. Estás eligiendo diferente. Y si alguna parte de ti aún duda, aún siente miedo, aún se pregunta si esto realmente funciona, no estás solo. Todos hemos estado ahí. El silencio también asusta porque te enfrenta contigo mismo. Pero es en ese encuentro donde ocurre lo verdaderamente poderoso, cuando dejas de pedir ruido para calmarte y aprendes a sostenerte desde adentro. Cuando te haces compañía en tus propios vacíos, cuando ya no reaccionas por necesidad, sino que decides con conciencia. Antes de despedirme, quiero invitarte a algo más que una acción. Quiero invitarte a un compromiso contigo. No para ser perfecto, ni para fingir fortaleza, sino para ser honesto con lo que sientes, con lo que ya no quieres repetir, con lo que aún te duele, pero no te define, porque mereces esa versión de ti que no depende de la validación externa. Mereces esa calma que no necesita explicaciones. Mereces una vida que no se negocie por migajas de atención. Y si sientes que este mensaje puede acompañar a alguien más, compártelo. No por mí, sino porque quizá alguien necesita exactamente esta pausa. Este abrazo, sin palabras, esta mirada distinta. Comparte este contenido con quien esté luchando en silencio, con quien esté cansado de justificarse, con quien esté listo para comenzar a caminar hacia sí mismo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque aquí no hablamos desde la prisa, ni desde el espectáculo. Hablamos desde la profundidad, desde la experiencia, desde la intención de aportar valor real. Cada contenido que compartimos tiene una razón, una raíz, una emoción. Y si algo dentro de ti se sintió acompañado hoy, seguramente volverás a encontrar algo aquí que te ayude a seguir. Además, me encantaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué parte de este video fue la que más tocó tu alma. No tienes que contar tu historia entera. Basta con una frase, una sensación, una reflexión. Porque cuando compartimos desde lo auténtico, incluso en el silencio, creamos red. Y este canal, más que un espacio de palabras, es un refugio para quienes ya no quieren gritar para ser escuchados. Gracias. De nuevo. Por estar. Por ser. Por elegirte. Y recuerda, el silencio no es vacío. Es tu alma reorganizándose. Y lo estás haciendo bien. Aunque nadie lo aplauda. Aunque no se note. Tú lo sabes. Y eso basta.